Damos la bienvenida al sociólogo Mario Hunda, profesor de la Universidad Central, experto en política y antropología. El sociólogo Hunda escribe para la revista Rebelión, es coautor del libro Octubre sobre el levantamiento popular de octubre del 2019. A ver si confirmamos la presencia del sociólogo Urba, su conexión. Le damos la bienvenida al sociólogo Hunda, perdone. Quisiéramos conocer su punto de vista, su evaluación del gobierno de Guillermo Lasso. El presidente se encuentra fuera del país, realizando acuerdos con Israel en el marco de una situación muy compleja para el país por el tema de seguridad y en un momento en el que se aproxima su primer año de gobierno, en el cual se empiezan a hacer evaluaciones de lo que este ha significado. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días con toda la audiencia también. Sí, efectivamente estamos aproximándonos al primer año, a cumplir ya el primer año del gobierno de Guillermo Lasso. Y a mí me parece que el resultado de este año de alguna manera confirma lo que se veía desde el inicio, y es que se trata de un gobierno políticamente débil. Que sea un gobierno políticamente débil no quiere decir que no pueda realizar acciones, por ejemplo, lo de la vacunación, que parece ser su logro más importante a inicios del gobierno mismo, y que no pueda tampoco avanzar en la implementación del programa neoliberal, que es el único programa que sustenta y que mantiene. Lo que significa es que le cuesta más realizarlo, tiene más dificultades en hacerlo, por las debilidades políticas de origen y por el modo como ha enfrentado o no ha logrado hacerlo problemas con los que se ha visto en la necesidad de actuar, como por ejemplo este problema de la violencia, de la inseguridad, la desigual recuperación económica y los problemas sociales que se mantienen. Entonces yo diría que el balance general es el de un gobierno débil que sin embargo logra realizar avances en la implementación de su modelo neoliberal, básicamente por la debilidad de sus oponentes. Sociólogo Hunda, muy buenos días. Esta debilidad del gobierno nacional, que sin embargo le ha permitido, como usted dice, avanzar en su proyecto, pasa también por lo que está ocurriendo al interior de la Asamblea Nacional. Ahí sería importante tener un análisis de estos distintos acuerdos o alianzas que ha logrado tener el presidente de la República, Guillermo Lasso, en su momento, quizás al inicio, lo que le llevó a Guadalupe Lloria, la presidenta de la Asamblea Nacional, para al día de hoy quedarse prácticamente solo, aunque hay sectores que advierten que en el fondo hay un acuerdo con Unión por la Esperanza. Buen día. Sí, efectivamente, la situación de la Asamblea es parte de la debilidad política del gobierno. Hay que recordar que el señor Lasso llega a la presidencia con apenas un poco más del 20% de la población, de la votación en la primera vuelta electoral, con poquitas décimas de ventaja sobre quien fue ubicado en el tercer lugar, que fue el candidato Yacu Pérez. Este hecho implica que su base de apoyo fuerte es ese 20%. Todos sabemos que en el Ecuador la votación en la segunda vuelta es más bien una votación en contra de algún candidato que a favor del otro. Esto hace que el respaldo que se obtiene de la primera a la segunda vuelta sea un respaldo condicionado, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, no es un respaldo propiamente a favor de ese candidato, a favor de su programa de gobierno, sino en contra del candidato adversario. Esto hace evidentemente que el apoyo obtenido sea un apoyo relativamente frágil. Esto en cuanto a la población, y eso se ve en la variación de la imagen del gobierno a lo largo de todos estos meses, ¿no? Hay momentos que sube, hay momentos que baja, pero evidentemente va perdiendo
respaldo, porque el origen de ese respaldo no es un entusiasmo, vamos a decir así, por su candidatura y su programa. Se elige la Asamblea Nacional, y yo diré entre paréntesis que eso me parece a mí lo más democrático, en la primera vuelta electoral. Y me parece lo más democrático porque refleja las fuerzas políticas del país, tal como están puestos, ¿no? El intento que se ha vuelto a mencionar ahora de trasladar a la segunda vuelta electoral la elección de la Asamblea, solamente es un intento de crear una ficción de respaldo para las dos fuerzas políticas que queden ubicadas en los primeros lugares en la primera vuelta, pero no significa un respaldo político firme por las condiciones que ya les mencionaba antes. Dado que el señor Lasso obtuvo una votación reducida en la primera vuelta electoral, a pesar de venir en alianza con el Partido Social Cristiano en ese momento, era evidente que su bloque de asambleístas iba a ser también exiguo, ¿no? Entonces, el gobierno cuenta con un bloque de asambleístas propio bastante limitado. Aún si a ese bloque propio le aumentamos los independientes y grupos locales pequeños que normalmente en la política ecuatoriana suelen sumarse a los gobiernos de turno. Pero eso no alcanza para que por sí mismo pueda hacer aprobar la legislación que le interesa hacer. Por eso tiene que llegar a una serie de acuerdos. Nosotros hemos visto cómo ha saltado de un tipo de acuerdo a otro, ¿no? Al inicio, antes de empezar el gobierno, el acuerdo era con el Partido Social Cristiano y con el correísmo. El día mismo que se instala la Asamblea, ese acuerdo había desaparecido, ¿no? Y se crea un acuerdo con la izquierda democrática y Pachacutic. Pero ese acuerdo, que era básicamente para conformar las dignidades de la Asamblea Nacional, evidentemente no tenía muchas posibilidades de avanzar en cuanto a la aplicación del programa de gobierno de Lasso, porque las fuerzas con las que hace el acuerdo no son políticamente afines al programa neoliberal que Lasso mantiene. Por lo tanto, este nuevo acuerdo también es un acuerdo débil. Por eso es que para aprobar la reforma tributaria, el gobierno requiere volver nuevamente al acuerdo con el correísmo, gracias a cuya abstención logra implementar la aprobación del proyecto de ley. Esto hace, como queda evidenciado simplemente por el relato de los hechos, que el gobierno va a tratar de implementar sus acuerdos con mayorías móviles, con acuerdos puntuales en determinados aspectos y con presión sobre los grupos políticos con los que hace acuerdos en un momento determinado para sostenerlos bajo su redil. Pero estas presiones, a su vez, como lo hemos visto con claridad en todo este tiempo, van incrementando los conflictos y las crisis al interior de los otros bloques, ¿no? Que se ven presionados por un lado por el gobierno y se ven presionados por otro lado por su propio ideario, por la presión, vamos a decirle etérea, porque acá en el Ecuador es difícil este contacto constante entre los asambleístas, los partidos y movimientos políticos por un lado y la población votante por el otro, pero de alguna manera esa presión de los votantes también incide en actitudes de parte de los bloques, y así hemos visto crisis en el correísmo, hemos visto crisis en la izquierda, en los bloques, ¿no? Del correísmo, de la izquierda democrática, de Pachacutic, que es la más visible, e incluso dentro de los grupos que respaldaban al gobierno, como se vio con la separación del vicepresidente actual de la Asamblea. Sociólogo Hunda, quisiera invitarle para que en lo que le voy a preguntar nos centremos más allá del entorno político, que muy bien lo describe usted, complejo, en el que se mueve este gobierno, en el accionar del gobierno. Y le pediría una ampliación sobre su opinión
en el sentido de que hay debilidad política del gobierno. ¿En qué aspectos se refleja esta debilidad política? Y también por qué ese contraste, esa visión polarizada desde los sectores sociales con los económicos. Les cito a dos personajes, más allá de los criterios que se puedan tener sobre ellos, son dos economistas de renombre. Uno, Augusto de la Torre, que dijo en declaraciones para este medio de comunicación hace aproximadamente 2 meses, muchos acontecimientos se han dado desde allí, pero entonces Augusto de la Torre en una entrevista decía que Guillermo Lasso se perfila como el mejor mandatario de Latinoamérica. Walter Spurrier acaba de publicar en El Comercio este día lunes un artículo en el cual resalta que Ecuador es visto en Perú como el mejor país en Latinoamérica para la inversión. Esta visión muy positiva proveniente del exterior contrasta con la imagen negativa que se transmite de una parte de los medios de comunicación y en las redes sociales, dice Spurrier. Parte tiene que ver con la desesperación de la población por los problemas de seguridad, crisis sanitaria, excepto COVID, crisis social con los maestros, que dicho sea de paso, Walter Spurrier lo justifica. Cuéntenos sobre estas debilidades en lo social y en qué medida son aceptables las visiones sobre lo económico de los analistas mencionados. Bueno, lo que ocurre es que el programa de Lasso es el programa neoliberal, es el programa que viene de la carta de intención que firmó Moreno con el Fondo Monetario Internacional y que Lasso refrendó apenas subido al gobierno, y es el mismo programa por el que vienen pugnando los gremios empresariales desde hace 40 años, digamos, más o menos, porque es el único programa que los gremios empresariales han levantado desde que empezó a implementarse el neoliberalismo en el Ecuador, allá por 1981. Y es el mismo programa que los sectores de derecha han sostenido en todo este tiempo. Entonces, que economistas vinculados por su pensamiento, por su práctica, con estos sectores, resalten las bondades del gobierno, es absolutamente lógico porque es su programa el que está allí en juego, ¿no? No digo su programa del gobierno, sino su programa de estos economistas también. Ahora, el programa neoliberal es un programa que, para implementarse en las condiciones actuales, requiere al menos ciertos acuerdos parlamentarios, no para todo, como lo hemos observado en este año, ¿no? Pero, como lo hemos observado también en este año, si no cuenta con el respaldo parlamentario, no le es tan fácil implementar esas medidas. Ya lo vimos con la ley creando oportunidades, recién iniciado el gobierno, y recientemente con la ley de inversiones, ¿no? Entonces el gobierno hasta cierto punto puede gobernar sin la asamblea, más allá de cierto punto requiere la asamblea. Esto significa que si quiere ir más allá de la asamblea va a necesitar o una consulta popular o una muerte cruzada o alguna forma de disolver el parlamento, ¿no? Que son temas que también han estado presentes en la discusión política. Ahora, como todos sabemos, estas medidas implican también procesos de debilitamiento de la democracia, ¿no? Porque y esto ocurre no únicamente en el Ecuador, o sea, esta es la historia desde los retornos de la democracia ya por 1979, 80 en toda América Latina, hasta la actualidad, en donde en todo este periodo ha habido un deterioro constante de la calidad de la democracia en todas partes. Ahora, por otro lado, el gobierno, para implementar estas medidas, requiere también superar la respuesta de los sectores sociales, que son los sectores que se van a ver afectados por estas medidas. Un ejemplo muy claro es el tema en relación con los problemas sobre los precios agrícolas, que han habido varios momentos a lo largo de todo este año de gobierno, en donde no logra el gobierno armonizar los intereses de los productores y los intereses de los grandes grupos de intermediación, y que finalmente son aquellos que mayormente se benefician de la producción del agro, más que los productores mismos. Y por otro lado se ve de modo notorio en el tema laboral y en el tema de la seguridad social.
En el tema laboral, es evidente que la propuesta laboral del gobierno es la de una precarización del trabajo, o sea, generar la ficción de un mejoramiento del empleo, en el sentido de que haya más empleo, entre comillas, formal, pero este nuevo empleo, entre comillas, formal, va a tener un carácter más precario que el actual empleo formal. Es decir, va a ser un empleo sin estabilidad, va a ser un empleo sin seguridad en el empleo, lo que puede sonar paradójico, pero es así, va a ser un empleo con menores remuneraciones, va a ser un empleo con menores posibilidades, o ninguna, para decirlo con claridad, con ninguna posibilidad de que los trabajadores se organicen para poder negociar de alguna manera las condiciones de trabajo con los empresarios. ¿Usted considera, sociólogo, que las propuestas de Guillermo Lasso, que están en leyes que no han pasado por la Asamblea, dejarían a los trabajadores ecuatorianos en una condición peor que la actual, con un 70% de subempleo y empleo informal? Lo que pasa es que, como le decía hace un rato, no se trata únicamente de la cifra macro, de la diferencia entre empleo formal e informal, sino de la calidad del empleo que se considera formal. Porque lo que ocurre, si usted mira con atención las propuestas que ha presentado Lasso, tanto en la ley Creando Oportunidades, como en los documentos que ha entregado a los dirigentes sindicales en esta última ronda de diálogos, se trata de precarizar el trabajo en general. Por lo tanto, hacer aparecer como formal un trabajo más precario que el que existe en la actualidad, ¿no? Entonces, puede ser que en términos aparentes, ¿no es cierto?, y eso habrá que contrastarlo en el tiempo, porque no es seguro que vaya a ocurrir así tampoco, mejore esa cifra de empleo, entre comillas, formal. Pero ese empleo formal va a ser un empleo que contenga en sí mismo elementos de lo que actualmente llamamos informalidad, ¿no? Es decir, introducir elementos de precariedad en el empleo formal, ¿no? Esta es la característica del nuevo empleo que se busca, y diremos entre paréntesis que esta es la característica de las reformas laborales de carácter neoliberal que vienen desde el periodo de 1981, cuando empieza a implementarse en el país este modelo, ¿no? Aparte, en honor al tiempo, quisiera avanzar en otro tema, saliéndonos ya de este entorno interno, de lo interno del gobierno, yéndonos al entorno social que vive Ecuador. ¿Cómo ve usted ese eje transversal en el que se ha convertido la violencia y la crisis carcelaria? Bueno, ese es un tema gravísimo, efectivamente, ¿no? Es un tema gravísimo que nos ha estallado en la cara, por decirlo así, de manera violenta en este último tiempo, sobre todo en el último año, pero ya viene de un poco atrás, ¿no? Las masacres en las cárceles, ¿no?, son un indicio evidente del nivel de profundidad y del nivel de salvajismo, pudiéramos decirlo así, al que llega esa violencia. Pero al mismo tiempo, no se trata solo de la violencia en las cárceles, ¿no? Se ha incrementado enormemente el número de muertes violentas, muchas de ellas indicadas por la policía como muertes tipo sicariato, es decir, vinculadas también al problema del narcotráfico, que es el que atenaza mayormente la situación en las cárceles, que se ha incrementado enormemente, sobre todo en algunas provincias como Esmeraldas, por ejemplo, la provincia de Guayas también, y que ha comenzado también a tomar fuerza en la sierra, donde había mucha menos presencia de este tipo de violencia. Todas las estadísticas policiales que hemos visto en el último tiempo nos indican el incremento alarmante de este tipo de muertes, además con el hecho de que ya afectan mucho más, como no lo hacían antes, a mujeres e incluso a niños que pierden la vida en medio de este tipo de violencia. Lo que esto nos está mostrando, evidentemente, es
solamente una partecita de cómo el problema del narcotráfico y de la violencia del narcotráfico se ha infiltrado ya en la sociedad ecuatoriana. Y es un tema del cual no tenemos mucha conciencia porque vemos exclusivamente la epidermis, es decir, la violencia en las cárceles, la violencia en las calles. Pero es obvio que si hemos llegado a ese nivel de violencia que podemos observar, esa presencia está también dentro de las propias instituciones estatales. Recordemos las intervenciones del embajador norteamericano en cuanto a los narcogenerales y a los narcojueces, y es obvio también que debe estar presente también en la circulación económica. De esta manera, a mí me parece que esto es uno de los temas más preocupantes por la fuerza con la que ha estallado últimamente, ¿no? Mario, y donde me parece que la sociedad no tiene mucha claridad de cómo enfrentar. Mario, en honor al tiempo, quizás de una manera muy concreta, avanzando también en otras de las propuestas. Hace un momento se hablaba de las posibilidades de Guillermo Lasso. Por un lado, la muerte cruzada, que al parecer ya habría quedado descartada desde el gobierno nacional, incluso fue una de las causas de la salida de Alexandra Vela, y luego se había planteado en su lugar esta consulta popular. ¿Qué futuro le ve usted a esta consulta popular en el marco de esta coyuntura política y social, sobre todo con los hechos de inseguridad que acabamos de mencionar? Bueno, tanto la muerte cruzada como la consulta popular van a depender, como se lo ha visto en este periodo que ha estado en discusión, de los vaivenes de las encuestas, ¿no? Porque en cualquiera de los casos, tanto si es muerte cruzada como si es consulta popular, en algún momento esto tiene que ir a la definición por parte de la ciudadanía. Y entonces, si las encuestas le resultan favorables al gobierno, entonces el gobierno va a tratar de encaminarse por alguna de estas dos vías. Probablemente más la consulta popular que la muerte cruzada, como el propio presidente lo ha dicho, pero incluso diciendo que no lo ha borrado completamente de la agenda, ¿no es cierto? Es decir, que todavía manejan esa posibilidad. Entonces va a depender de las encuestas. Y como va a depender de las encuestas, nosotros ya estamos observando ahora el aparecimiento de encuestas como en cualquier periodo preelectoral, porque esto es un periodo preelectoral. No es el periodo preelectoral para la presidencia o para la alcaldía, pero es un periodo preelectoral para el tipo de solución que se está pensando a yo no les llamaría crisis política, porque no es tanto, ¿no? Es una suerte de entrampamiento de la capacidad gubernativa, ¿no? Y ahí vamos a ver, ¿no? O sea, ya aparecieron algunas encuestas que dicen que el presidente gozaría de tanto respaldo, que las medidas de la consulta tendrían una mayoritaria aceptación, lo que es parte ya de la campaña electoral en ese sentido. A mí me parece que hay algunas encuestas y deben haber otras varias que el gobierno maneja al interno y que no se hacen públicas, y de acuerdo con eso van a resolver la vía que tomen. Bien, queremos agradecerle, sociólogo Hunda, por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la invitación. Sociólogo Mario Hunda es profesor de la Universidad Central, experto en política, antropología. Escribe, entre otros medios, para Rebelión. Es coautor del libro Octubre, sobre el levantamiento popular de octubre del 2019.